Le damos la más cordial bienvenida a cada niño, cada joven, cada anciano, cada adulto, cada hermano que está con nosotros en la sintonía. Damos a Dios toda la honra y toda la gloria para adentrarnos a las gloriosas páginas del libro sagrado de Dios. Seguimos avanzando entonces en las historias bíblicas de este libro, el segundo libro histórico de la Biblia, conocido como Jueces, donde nos relata varias historias de jueces, de hombres y mujeres también, que fueron usadas de una manera especial por Dios para determinada situación. Y en este caso, pues vamos a emprender la historia de uno de los jueces más admirados y queridos de la niñez, pues sabemos que los niños disfrutan con mucha pasión la historia de este personaje. Vamos entonces a escuchar ya el capítulo 13 del libro de Jueces. Jueces capítulo 13. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole: He aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora, pues, mira que ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y contólo a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y díjome: He aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová, y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y noticiólo a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y levantóse Manoah y siguió a su mujer, y así que llegó al varón, díjole: ¿Eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cúmplase pues tu palabra. ¿Qué orden se tendrá con el niño? ¿Y qué ha de hacer? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá cosa que proceda de vid que da vino, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: Ruego te permitas que te detengamos, y aderezaremos un cabrito que poner delante de ti. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quisieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cómo es tu nombre, para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Y Manoah tomó un cabrito de las cabras y un presente, y sacrificólo sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro a vista de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que como la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a vista de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel de Jehová
no tornó a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no tomara de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni en tal tiempo nos habría anunciado esto. Y la mujer parió un hijo, y llamóle por nombre Samsón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Esta maravillosa historia de este juez es muy diferente a las estudiadas en los capítulos anteriores. Nótese que en este caso hubo un aviso. El pueblo, como en repetidas oportunidades, ya había vuelto a caer en la desobediencia, en el pecado. Se le había hecho ya muy común al pueblo estar en continua transgresión a los mandamientos de Dios. Y así comienza este capítulo 13. Sin embargo, nos traslada a la tribu de Dan. Allí en Sora había un hombre que se llamaba Manoa. El nombre nos revela el nombre del papá de aquel juez que sería concebido con un alto propósito. Entonces, nos dice que allí, en esa tribu de Dan, se encontraba este hombre que se llamaba Manoa, y él tenía su mujer, pero que era estéril, no había podido concebir hijos. Y esta mujer, que no nos revela la palabra de Dios su nombre, se le aparece el ángel de Jehová y le da esta promesa. Le dice: mira, tú eres estéril, tú nunca has tenido hijos, pero vas a concebir y vas a dar un hijo, y no cualquier hijo. Este hijo que va a ser concebido en tu vientre va a ser nazareo desde tu vientre, desde la concepción. Y le da las pautas, las órdenes de las que ella debe guardarse. ¿Por qué lo hace? Bueno, recordemos que el pueblo estaba en disolución, estaba en un desequilibrio espiritual ante Dios. Y aunque esto ya era conocido de qué se trataba el voto del nazareo, porque la palabra de Dios lo revela, Moisés lo notificó al pueblo, pues el ángel se toma el detalle de explicarle que ella debía abstenerse de tomar vino, algo que producía la vid, nada de uvas, ni nuevas, ni en forma, nada de eso, ni vino, ni sidra, y no podía comer nada inmundo, tocar cadáveres, nada de eso. Y ese niño, desde que nace, nunca podrás pasarle navaja sobre su cabeza. Aquí relata el instrumento con el cual se hacen los cortes de cabello. Estas eran las 3 características que poseía una persona que tomaba este voto como consagración para Dios. Y ella escucha atentamente las recomendaciones de este enviado de Dios y le dice: este niño va a ser nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Y sabes qué? Él va a comenzar a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y cuando ella vio esta manifestación, fue corriendo y le dijo a su esposo, a su marido: mira, un varón de Dios vino a mí. Y este varón era como el aspecto de un ángel de Dios. Y era temible en gran manera. Esto fue una manifestación nunca antes vista. Y no le pregunté ni de dónde era, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Pero él me dijo que iba a tener un hijo y que este hijo,
cuando concibiera yo no podía tomar vino, ni sidra, ni nada inmundo, y tampoco a este niño se le debía pasar navaja por su cabeza. Desde el nacimiento de él será nazareo hasta el día de su muerte. Le relató con sumo detalle toda la información que el ángel le dio. Y cuando Manoa, el esposo de esta mujer, escuchó el testimonio de su esposa, él oró a Dios. Qué bonita actitud de Manoa como cabeza de familia. Él invoca a Jehová y le dice: Señor mío, yo te ruego que ese varón que tú has enviado vuelva a venir a nosotros y nos enseñe qué es lo que debemos hacer con este niño que ha de nacer. Y qué lindo nos dice la palabra de Dios que esta oración fue agradable a los oídos de Dios, la oyó, porque en Manoa se sintió una gran responsabilidad y peso por cuidadosamente poner en práctica las recomendaciones que el ángel le había entregado a su esposa. Y él no se conformó solamente con escuchar el testimonio de su esposa. Él necesitaba corroborar esta información por boca de aquel enviado, de aquel mensajero que Dios les había hecho llegar. Y efectivamente, Dios escucha la voz de Manoa cuando pide en consideración que este mensajero regresara y le comunicara detalladamente lo que debían hacer una vez que este niño fuera concebido. Y estaba la mujer allí en el campo en sus quehaceres y su marido pues no estaba con ella. Resulta que la mujer corrió prontamente y le dijo a su marido que aquel varón que se le había acercado el otro día había regresado donde ella estaba. Y Manoa se levantó y siguió a su mujer y vino hasta donde estaba el ángel y le pregunta: ¿Tú eres aquel varón que habló a mi mujer? Y el ángel le respondió: sí, yo soy. Entonces Manoa dijo con solicitud: cuando tus palabras se cumplan, mire qué fe, qué esperanza, qué anhelo tenía Manoa, tan diferente a lo que le sucedió a Ezequías cuando el ángel se le manifestó, ¿verdad? Cuando dijo: bueno, ¿y en qué yo voy a conocer que esto va a ser así? Pero aquí Manoa le dice: cuando esto suceda, mire, esa voz, esa promesa, él la creyó. Y le dice: cuando esto suceda acá, ¿verdad? Cuando mi esposa tenga al niño, cuando esto sea ya una realidad, ¿cómo tiene que ser la manera de vida de este niño? Dinos, ¿qué debemos hacer con él? Se vio tan insuficiente y requería la dirección de Dios a través de su mensajero. Y el ángel de Jehová le respondió a Manoa: mira, tu mujer se debe guardar de todas las cosas que ya yo le dije. Ella no debe tomar nada que venga de la vid, nada, no puede beber vino ni sidra y tampoco debe comer cosas inmundas. Tienen que guardar todo esto que yo les he mandado. Y cuando él confirmó así el testimonio que le había dado su esposa, entonces él se dio por satisfecho y le pidió al ángel que se detuviera allí, porque le quería preparar unos cabritos. Y el ángel de Jehová le dijo: mira, aunque tú me detengas, yo no voy a comer de tu pan, pero si tú quieres hacer un holocausto, ven, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel ángel era el ángel de Jehová. Y Manoa entonces le dijo al ángel: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla esto, nosotros te honremos. Y él le dijo: ¿para qué preguntas por mi nombre, que es tan admirable, tan maravilloso? Manoa tomó con prontitud aquel cabrito y su ofrenda y la ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo aquel milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Tomemos en consideración esto,
que él pidió el nombre para adorar este representante celestial. Y el Señor, pues sabiendo que eso no le causaría bien, le dijo, no, ¿para qué quieres conocer mi nombre? Si quieres presentarle algo a Dios, ofrécelo a Jehová. Y así fue. Entonces, cuando él trae ese presente, ese milagro aconteció, que la llama subía del altar hacia el cielo. Y allí entonces el ángel de Jehová subió entre las llamas ante la vista de Manoa y de su mujer. Y ellos se postraron en tierra al considerar esta maravillosa manifestación. Imagínense cuánto tiempo de humillación sentiría la esposa de Manoa al considerar que en su vientre nunca podría concebir un niño, y se le aparece este mensajero de Dios, el ángel de Jehová, y le da aquella magnífica noticia. Sabemos cuánto se añora un niño cuando no se puede tener, y ella con qué solicitud le informó a su esposo todo lo que el ángel le había detallado, y el esposo, lejos de estar incrédulo, de una manera genuina aceptó esa preciosa profecía, la abrazó, la creyó y entregó entonces esa ofrenda, y fueron testigos de este maravilloso acontecimiento. Y el ángel entonces se fue, nunca más le volvió a aparecer ni a Manoa ni a su mujer. Y entonces eso fue lo que hizo entender a Manoa que era el ángel de Jehová quien les había entregado esta hermosa noticia. Manoa se preocupó tanto que le dijo a su esposa, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y la mujer, con un poquito más de sensatez, le dice, no, si Jehová nos quisiera matar, él no hubiese aceptado de nuestras manos este holocausto y esta ofrenda. Si él nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora él nos habría anunciado todo esto. Ella como pensó un poquito más en frío, no te preocupes. Qué linda postura de este matrimonio. Ella entonces entendió que Dios había extendido su cetro de misericordia para con ella, y que el plan de redimir a su pueblo por medio de este niño ya estaba por ponerse en acción. ¿De cuántos años comenzó a tener el trabajo de juez Sansón? No nos dice, pero sí sabemos que mientras el pueblo sufría por la espada de los filisteos, ya Dios tenía en vista el plan que redimiría a su pueblo a través del nacimiento de este hijo de la tribu de Dan. Y aquella mujer entonces concibió y tuvo a su hijo, y le puso ese nombre, Sansón. Y este niño creció, y Jehová lo bendijo. Qué lindo, qué manera del Señor manifestarse cuando Dios le da esta oportunidad a esta tribu entonces de tener un juez con un poder especial. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí nos hace un poquito de referencia a lo que narra el libro de Lucas con Juan el Bautista, cuando el niño crecía y se fortalecía y andaba por los desiertos, ¿verdad? Y algo así parecido nos habla también de Jesús, que el niño crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y los hombres, cuando es Dios a través de su Espíritu que va formando esta generación, esta niñez. Vemos cómo Dios va dando el crecimiento saludable a estos niños, a estos pequeños que más adelante usaría como un testimonio eminente de su glorioso poder. Maravilloso este capítulo, lleno de fe. ¿Cuánto habían considerado la postura de estos padres? ¿Será que Manoa y su esposa fueron fieles tutores cuando escucharon de boca de los ángeles cómo debía ser educado este niño? Vamos a considerar lo que nos narra la palabra para poder saber esta respuesta de esta pregunta.
Escuchemos entonces y vamos avanzando al capítulo 14 del libro de Jueces. Jueces capítulo 14. Y descendiendo Sansón a Timná, vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, ruégoos que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómamela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Samsón descendió con su padre y con su madre a Timná, y como llegaron a las viñas de Timná, he aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y despedazólo como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vino pues, y habló a la mujer que había agradado a Samsón, y volviendo después de algunos días para tomarla, apartóse para ver el cuerpo muerto de león, y he aquí en el cuerpo de león un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, fuese comiéndolo por el camino, y llegado que hubo a su padre y a su madre, dióles también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Vino pues su padre a la mujer, y Samsón hizo allí banquete, porque así solían hacer los mancebos. Y como ellos le vieron, tomaron 30 compañeros que estuviesen con él, a los cuales Samsón dijo: Yo os propondré ahora un enigma, el cual si en los 7 días del banquete vosotros me declarareis y descubriereis, yo os daré 30 sábanas y 30 mudas de vestidos. Mas si no me lo supiereis declarar, vosotros me daréis las 30 sábanas y las 30 mudas de vestidos. Y ellos respondieron: Proponnos tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: Del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y al 7º día dijeron a la mujer de Samsón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, porque no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Habéisnos llamado aquí para poseernos? Y lloró la mujer de Samsón delante de él, y dijo: Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusisteis a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Y habíalo de declarar a ti? Y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró, porque le constriñó, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y descendió a Ascalón, e hirió 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo fuese a casa de su padre. Y la mujer de Samsón fue dada a su compañero, con el cual él antes se acompañaba. Bueno, entonces aquí en este capítulo podemos corroborar grandes detalles relevantes sobre la vida y la obra de este juez, que vuelvo y les recuerdo, tuvo una particularidad que ninguno de los jueces anteriores tuvo. Fue anunciado por un ángel desde antes de nacer cuál sería la misión para lo cual nacería. Fue apartado, consagrado para Dios desde el vientre de su madre hasta su muerte. Así se lo reveló el ángel a este matrimonio. A diferencia del resto de los jueces que ya se han leído, ninguno pues de estos
habían tenido esta considerable particularidad. Y algo que es notorio en la vida de Sansón era esa fuerza sobrenatural que Dios le había otorgado como herramienta para combatir a este pueblo que estaba afligiendo ya a los israelitas. Aun considerando que en varias oportunidades ya Israel había prevaricado adorando dioses de todas estos pueblos, el Señor en su amor y en su misericordia les otorga un nuevo juez para poder subyugar al enemigo de Israel, como en este caso pues eran los filisteos. Y aconteció entonces que Sansón vio en ese lugar, en Timnat, a una mujer de la ciudad de los filisteos, y él subió y le dijo a sus padres que había visto una mujer de allá de los filisteos y que quería tomarla por mujer. Esto, por supuesto, fue terrible a los oídos de sus padres, que durante toda su niñez y su adolescencia habían sido cuidadosos en la educación, en la formación, en la instrucción de este niño, porque sabían que Dios lo había enviado con un propósito especial. Y sus padres obviamente no querían que el propósito de Dios en la vida de su hijo se desviara. Pero aquí hay un detalle importante. Ellos le dicen, pero ¿por qué tú quieres tomar mujer de los filisteos? ¿Acaso que no hay suficientes mujeres acá entre tus hermanos o los israelitas? Y él le insistió, es que a mí me agrada esta. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que este sentir de Sansón venía de parte de Dios, porque era una manera en que Dios iba a buscar para que Sansón entrara en escena, a acabar, a debilitar a los filisteos. Y bajo ese propósito, entonces, Sansón buscó acercarse hacia esta mujer. Y ellos no sabían. La palabra de Dios nos dice que ni su papá ni su mamá sabían que esto venía por parte de Dios. Y Sansón entonces pudo más y convenció a sus padres a tal modo que ellos descendieron hasta Timnat. Y cuando ellos llegaron allí a las viñas de Timnat, dice la palabra de Dios que entró entonces un león joven que venía rugiendo hacia Sansón. Y aquí entra en acción el Espíritu Santo de Dios cuando viene sobre Sansón, el cual despedazó ese leoncito como quien despedaza un cabrito, hace la referencia, así como un cabrito, algo sencillito, pues así Dios le permitió a este juez, sin tener nada en su mano, hace la aclaratoria, el escrito, no poseía ninguna arma, solamente con la fuerza del poder del Espíritu de Dios, él tomó este león, este cachorro de león, y lo hizo nada. Él descendió, habló con la mujer que él quería y ella fue agradable a los ojos de Sansón. Resulta que cuando ellos vuelven algunos días de él haber ido a pedir la mano de esta mujer filistea, él se aparta un poquitito del camino donde él había pasado en días anteriores para ver qué había sucedido con el cuerpo de aquel leoncillo que él había matado. Y le sorprende que encuentra el cuerpo del león. Allí había un enjambre de abeja y en el enjambre pues tenían ya elaborado el panal con la miel. Y él tomó este panal en sus manos y se lo fue comiendo tranquilamente por el camino, como quien consigue un confite. Y cuando él alcanzó a sus padres, porque ellos venían juntos, pero él se desvió un poco para saber qué había pasado con ese cadáver de león, él, cuando alcanza a su papá y a su mamá, le dio también de comer de la miel que él estaba comiendo. Pero aquí hay un detalle importante. No le dijo a sus padres de dónde la había tomado,
¿Por qué este detalle? Porque nosotros podemos notar que estos padres fueron fieles con la demanda de Dios hacia la educación de su hijo. ¿Y por qué no les dijo? Porque bíblicamente eso que él tomó, esa miel, estaba inmunda, estaba dentro del cadáver de un animal inmundo, y todo lo que el cadáver toca pues queda inmundo. Porque Sansón entonces se reservó la información de dónde lo había sacado. Pues podemos deducir que sus padres lo iban a corregir o no le iban a permitir que él comiese de eso, porque uno de los votos de los nazareos es que no pueden comer nada inmundo ni tocar cadáver de animales inmundos. Entonces aquí vemos un pequeño desatino por parte de Sansón al no considerar la formación que antes de nacer Dios le había mandado a sus padres. Y entonces cuando ellos llegaron allí donde estaba la mujer, Sansón, allí prepararon un gran banquete, bueno, porque así era como lo solían hacer los jóvenes, y ellos entonces celebraron, tomaron 30 compañeros, 30 amigos cercanos de los que estaban con él, y Sansón les propuso un enigma. Y este enigma, estas fiestas duraban 7 días. Y en ese tiempo de banquete, él le dice en el primer día, mire, les tengo un enigma acá. Y hace una apuesta. Si ustedes me lo declaran y lo descifran, yo les voy a entregar a ustedes 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, o una gran dote, ¿verdad? Pero le dice, si ustedes a mí no me lo declaran, entonces ustedes me lo van a dar a mí, me van a dar 30 vestidos de lino y me van a dar 30 vestidos de fiesta. Y ellos aceptaron gustosamente y le dijeron, sí, está bien, proponlo, nosotros vamos a oír. Y él les dice ese enigma, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Recordando la experiencia vivida que él había tenido cuando iba camino a la casa de la mujer. Y ellos no pudieron declararle el enigma, habían transcurrido ya 3 días y nada que podían entenderlo. Y ya viendo que el tiempo estaba pasando, en el 7º día tomaron a la mujer de Sansón, aquella que él había tomado como prometida, y les dicen, va, induce a tu marido, dile que nos declare este enigma, porque si tú no lo haces, te vamos a quemar a ti y a la casa de tu padre. Así que tú nos has traído aquí ¿para qué? Para que nosotros seamos despojados de la riqueza. No. Y aquella mujer, al ver su vida amenazada y la de su familia, pues se le tocó llorar allí en presencia de Sansón para que le pudiera declarar la respuesta de este enigma. Y él le dice, no, yo no te lo voy a declarar. Pero ni siquiera, él le dice, ni siquiera a mis padres yo se lo he declarado. Y te lo voy a decir a ti. Miren, mantuvo una postura bastante aceptable. Pero fue tanto la insistencia de esta mujer que en estos días de banquete, que ya en el 7º día, él tomó y le declaró qué significaba este enigma, porque ella le ahogaba, ella lo tenía, y aquí vemos entonces otro punto de quiebre de Sansón. Tenemos otro punto de quiebre, sí, porque en el primero les dije que él había tomado de ese panel de miel que ante la ley de Jehová estaba inmundo. Y él en su voto de nazareo, él no debía ni siquiera acercarse al cadáver. Y lo hizo, y no solamente lo hizo, sino que tomó del panal de miel que estaba dentro. Y ahora tenemos otro punto de quiebre. La mujer logra llegar a ese punto de convencerlo, y él le detalla la respuesta que tenía ese enigma. ¿Y por qué es punto de quiebre? Porque recordemos que él estaba dentro de la comunidad de los filisteos, y ellos pues, como buenos enemigos, detallan nuestras debilidades para atacarnos por allí. Así es el enemigo, es todo un estratega. Y entonces el 7º día, antes de que ya el sol se pusiese, es decir, antes de que comenzara el siguiente día,
Los de la ciudad le dijeron entonces a Sansón: «Ah, sí, ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león?». Y él les respondió de manera muy enojado: «Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma». Él aquí entonces entendió que la mujer había sido el canal de la información por la cual ellos entendieron la respuesta del enigma, y él estaba sabiendo esto. Y aún así el hombre, prevaricó. Pero bueno, seguimos con este personaje muy conocido y querido por los niños. El espíritu de Jehová lo respalda y va sobre él, de modo que él, cuando desciende a Ascalón, ciudad de los filisteos, él mata a 30 hombres de ellos, y él toma los despojos de estos hombres, la muda de los vestidos que él había apostado en el enigma, y enojado, él entrega lo que él había prometido, y enojado, él se regresa a la casa de su padre. No continúa con la mujer que había desposado. Entonces, la mujer de Sansón, aquella filistea que no nos revela el nombre, la palabra de Dios, se la entregó el papá de la muchacha a un compañero de Sansón. Y él era su amigo. Imagínense amigos como ese hombre que había sido supuestamente, entre paréntesis, amigo de Sansón, pues adquirió esta novilla que había ya Sansón adquirido. ¿Qué sucede entonces? Se pone interesante la historia de Sansón. Son 3 capítulos detallados de Sansón que nos revela o nos da algunos detalles de los 20 años que él funcionó como juez de Israel. Y así va transcurriendo entonces la vida de este fortachón. Muchos lo que creemos que es fortachón, pero la palabra de Dios no nos revela que él haya sido un musculoso. Nos dice que cuando el Espíritu de Jehová lo cubría, descendía sobre él, entonces hacía esta fuerza sobrenatural que solamente el Espíritu de Dios lo podía dar. Debe haber ese temor en el corazón del hombre de Dios, de no mirar hacia las mujeres que no sirven a Dios. Y por eso Jehová, en su sabiduría y en su misericordia, siempre educando a su pueblo, les decía, les daba recomendaciones, órdenes, que si el hombre los ponía en práctica, viviría en ellos. Entonces, como hemos visto, pues, varios desatinos, ya hasta acá hemos visto todos desatinos de Sansón, y estas son lo que nos dice la palabra de Dios, hermano. Las pequeñas cosas que nosotros iniciamos en desobediencia, pues nos traen terribles consecuencias. Entonces, este hombre al que Dios se le había otorgado esta fuerza sobrenatural era para que hiciera algo maravilloso entre el pueblo, pero su falta de madurez espiritual, de dejarse guiar, no le permitió concluir a plenitud, así como el Señor pues hubiese querido que pasara. Vamos a seguir avanzando ya entonces con el siguiente capítulo, y es el capítulo 15 del libro de Jueces. Seguimos avanzando y seguimos explorando y entendiendo cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de este hombre de Dios. Escuchemos con sumo cuidado. Jueces capítulo 15. Y aconteció después de días que en el tiempo de la siega del trigo, Samsón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer a la cámara. Mas el padre de ella no la dejó entrar. Y dijo el padre de ella: persuadime que la aborrecías, y dila a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. Y Samsón le respondió: yo seré sin culpa esa vez para con los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Samsón y cogió 300 zorras, y tomando teas, y trabando aquellas por las colas, puso entre cada 2 colas una tea. Después, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos,
y quemó hacinas y mieses y viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y fueles dicho: Samsón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a fuego a ella y a su padre. Entonces Samsón les dijo: ¿Así lo habíais de hacer? Mas yo me vengaré de vosotros y después cesaré. E hiriólos pierna y muslo con gran mortandad, y descendió y fijóse en la cueva de la peña de Etam. Y los filisteos subieron y pusieron campo en Judá, y tendiéronse por ley. Y los varones de Judá les dijeron: ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: A prender a Samsón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Samsón: ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Samsón les respondió: Juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo: No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas, e hiciéronle venir de la peña. Y así que vino hasta Lei, los filisteos le salieron a recibir con algazara, y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y tomóla, e hirió con ella a 1,000 hombres. Entonces Samsón dijo: Con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno herí 1,000 hombres. Y acabando de hablar, echó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta gran salud por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada, y salieron de allí aguas, y bebió, y recobró su espíritu, y reanimóse. Por tanto llamó su nombre de aquel lugar El Acoe, en el cual es ley hasta hoy. Y juzgó Israel en días de los filisteos 20 años. Bien, ya en el capítulo 15 nos damos cuenta entonces que una vez que él descubre, se le pasa su enojo, aquel enojo de haberse visto traicionado por aquella mujer filistea, él entonces se la recuerda, y en el tiempo de la siega del trigo, que dice que más o menos es como en el mes de mayo, él toma un cabrito y desciende hasta Timnat para llegarse a su mujer en el aposento, pues en el lugar de donde la había dejado, y resulta que el padre de la muchacha, es decir, su suegro, pues no lo permitió. ¿Por qué? Bueno, porque el padre le persuade y le dice: mira, yo me imaginé que la habías aborrecido, la habías dado como carta de divorcio, así que yo se la entregué a tu compañero, nada más y nada menos. ¿Qué manera de resolver esto? ¿Y con cuánto tiempo con cuánto tiempo pasaría que el suegro decidió hacer esto? El asunto es que cuando él escucha esto, me imagino el rostro de Sansón de enojo, pero el suegro lo persuade y le dice: mira, ahí está su hermana menor, ella no es más bonita que la otra, pues tómala en el lugar de ella. Y eso no calmó el enojo de Sansón. Entonces Sansón le revela allí al suegro que esto que él haría sería sin culpa, en consideración de la ofensa, del agravio que le habían hecho a Sansón. Así que todo esto, como lo había dicho el capítulo anterior, venía de parte de Dios para provocar algún mal hacia los filisteos. Ya con esto entonces Sansón tenía luz verde
para poder buscar justicia por la ofensa recibida de parte de esta familia filistea. Y entonces Sansón se dio la dulce tarea de cazar 300 zorras. ¿Cuánto tiempo le tomaría? Bueno, y en esa caza él agarró entonces a las zorras y le colocó las juntó cola con cola. Y entre esas colas pues les colocó tea para encenderlas y soltarlas por los sembrados de los filisteos, a tal manera que esos animalitos, qué crueldad, ¿verdad? Uno se sienta a pensar ahora en frío, y qué crueldad de esos animalitos que le hizo Sansón, de tomarlos, amarrarlos por la cola y colocarles allí esas teas encendidas para que ellas, al correr entre las siembras de trigo, pues se encendieran y quemasen todo esto. Pero imagino que los animalitos también parecerían a causa de esta estrategia de venganza que usó Sansón. Así que este hombre, cuando sucede dicho acontecimiento, los filisteos, escandalizados, horrorizados por la pérdida que habían tenido de su siembra, ellos se preguntaron, ¿y quién fue el que hizo esto? Se habían dado cuenta que había acontecido algo que lo había causado alguien. Y se pregunta, ¿quién fue el que hizo esto? Y pues le contestaron, fue Sansón, el yerno del Timnateo. Bueno, es que él le quitó a su mujer y se la dio a su compañero, y entonces cuando los filisteos escucharon la razón por la cual Sansón había causado este estrago, se dirigieron a la casa de este hombre y la de su hija y los quemaron en ella. Así que ella estaba destinada a ella para ser quemada, porque en la fiesta de su boda le habían ofrecido quemarla si ella no descubría cuál era el enigma. Y a la final resultó ser quemada por su pueblo, pues gracias a este acontecimiento les causó el enojo tal a los filisteos que arremetieron contra esta familia y los quemaron. Qué triste situación, qué sociedad. Y cuando Sansón entonces había visto esto, lo que ellos habían hecho con su mujer, que ellos la habían quemado, entonces él juró que él se vengaría de los filisteos. Y resulta entonces que él se esconde, habitó en una cueva allí. Y cuando los filisteos comenzaron a buscarlos, ellos llegaron allí a Judá y se extendieron por otro lugar, por ley. Y los varones que estaban allí en Judá les dijeron, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué han venido contra nosotros? ¿Qué hemos hecho? Y ellos le dijeron, mira, venimos a tomar a Sansón, porque él nos ha hecho esto. Y le explica lo que habían sucedido. Habían hecho toda esta quema de sus trigos. Y vinieron tras Sansón nada más y nada menos que 3,000 hombres de la tribu de Judá allí, a la cueva donde él estaba guardecido. Y le dijeron a Sansón, llegaron y le dijeron, mira, los filisteos están dominando contra nosotros. ¿Por qué tú has hecho esto? ¿Por qué has provocado a ira a este pueblo que nos tiene apretaditos acá? Y él les dijo, yo se lo he hecho como ellos a mí me lo hicieron. Es decir, como él recibió una ofensa, pues él tenía el derecho de hacer pagar eso que les había causado. Y resulta entonces que cuando ellos le dijeron, mira, nosotros hemos venido aquí a tomarte y a entregarte en la mano de los filisteos. Nada más y nada menos que 3,000 hombres, imagínense, contra uno solo. Y Sansón, de una capacidad, le dice, mira, está bien, pero júrenme que ustedes no me van a matar. Y ellos le dijeron, no te vamos a matar, solamente te vamos a entregar. Solamente vamos a amarrarte las manos y te vamos a entregar, pero no te vamos a matar. Y lo hicieron así, le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Lo sacaron de allí, allá fueron a dar, como unos perros a huesos, estos 3,000 hombres, y sacaron a Sansón con cuerdas nuevas amarrados y se lo llevan entonces como botín de presa a los filisteos. Y resulta entonces que cuando los filisteos lo vieron gritando a su encuentro, emocionados porque allí tenían el que había causado este terrible incendio, allí entra en acción nuevamente el Espíritu de Dios sobre Sansón, y las cuerdas con las cuales él había sido atado
se volvieron como un lino quemado al fuego. Eso fue algo que se desprendió, se soltó, como que si fuese algo que no estaba nuevo. Miren cómo describe la Biblia estos linos, estos hilos. Y encuentra entonces Sansón una quijada de asno. Y aquí esto es sorprendente, porque volvemos a entender que Sansón toma un cadáver de un animal inmundo. Sin embargo, a pesar de que es un animal inmundo, Dios le permite a él usarlo como herramienta para matar nada más y nada menos que 1000 filisteos. Y lo más sorprendente es que estaba fresca esta quijada. Allí es donde ocurre un milagro, porque por estar fresca pues podía ser fácilmente quebrada con cualquier golpe. Sin embargo, esta herramienta le sirvió para exterminar a 1000 filisteos. Y él expresa: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Hasta poético era el hombre, le gustaban los acertijos y le gustaba componer. El hombre tenía varias facetas que resaltar. Y entonces esto, cuando él terminó de hacer esta masacre, podemos decir así, 1000, él arrojó de la mano esa quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Y esto agarró este hombre ya agotado, imagínense, ustedes saben que el esfuerzo que tuvo que haber hecho, tenía una gran sed, y él clamó a Jehová y le dijo: Señor, ya tú nos has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y voy a morir ahora yo aquí de sed y caeré en la mano de estos incircuncisos. Miren qué bondadoso es Dios en su misericordia y en su perfección. Y Dios abrió allí la cuenca, y la palabra de Dios nos dice que una muela de allí, de esa quijada que él había usado, y salió agua, y él bebió, y su espíritu recobró ánimo. Qué cosas, ¿verdad? O sea, Dios es tan amplio, es tan creativo. De allí, de eso que es inmundo, pues le suplió de agua. De esa herramienta que él usó, pues Dios le suplió de agua y le permitió a Sansón juzgar a Israel durante 2 décadas, lo que es igual a 20 años. Entonces, aquí notamos las actitudes de este hombre, cómo Dios iba usándolo para aquello para lo cual él había sido concebido, para lo cual el ángel le había descrito a sus padres cuál sería la misión de Sansón. Así que mañana, con la ayuda de Dios, seguiremos entonces con la historia de Sansón, en qué parará la historia de este paladín. Y vuelvo, hay muchas cosas que aprender de Sansón, muchísimo que aprender de Sansón. Y es necesario también entender que Dios en nosotros ha hecho un llamado especial, un propósito maravilloso, que nosotros, si ponemos en nuestra parte esforzándonos en su palabra, podemos tener un final muy bueno, porque Dios nos ha llamado, nos ha traído para un maravilloso propósito en nuestras vidas. Pero si nosotros empezamos a razonar, tenemos entonces vamos a tener bastantes dificultades. Es necesario apegarse al plan de Dios tal cual Él nos los ha mostrado.